Durante 3 años, una niña de 8 años estuvo cautiva en su propia casa en medio del pueblo, donde todos pasaban, pero nadie realmente miraba. Fue golpeada, hambrienta y obligada a guardar silencio. Nadie denunció, nadie sospechó, hasta que un hombre se detuvo, mirando directamente a la verdad, a la que todo el pueblo había dado la espalda sin querer. Y su pequeña acción sacó a la luz un gran secreto. Elena se despertó antes de que amaneciera por completo, no por un despertador, ni mucho menos porque alguien la llamara, sino por el sonido familiar de pasos que venían del pasillo viejo, el arrastrar de zapatillas, pesado, y luego un golpe en la puerta tan fuerte que parecía que iba a derribar la pequeña habitación. «Levántate, hay un montón de ropa sin terminar». La voz brusca de Isabel resonó como un viento seco. Elena se incorporó torpemente de la delgada colchoneta, cogiendo la camisa deshilachada y poniéndosela. Sus ojos no se abrieron mucho, no porque todavía tuviera sueño, sino porque habían aprendido a evitar toda luz, incluso los primeros rayos del sol. La mesa de madera pegada a la ventana era su lugar de trabajo, también donde comía y donde dormía la siesta. Sobre la mesa, docenas de camisas de tela tosca apiladas, agujas e hilos esparcidos, y algunas tiritas enrolladas, lo único que tenía para curar las profundas heridas que se hacía con las agujas. La aguja estaba oxidada, pero tenía que usarla. Elena pasó con cuidado el hilo por el pequeño agujero, mordiéndose el labio para no temblar. Con solo una puntada torcida, Isabel se enfurecería. Se enfurecería hasta el punto de usar el mazo de madera para darle una lección. Un ruido detrás. No se giró. Isabel colocó un plato de porcelana desportillado sobre la mesa, con un poco de arroz frío, mezclado con grasa solidificada, y un trozo de pescado seco deshecho, todavía con espinas. No dijo nada más, solo empujó el plato con fuerza, haciendo que golpeara el borde de la mesa y casi cayera al suelo. «Ven rápido, trabaja rápido, y si vuelves a estropearlo, no te quejes». Y desapareció, como si Elena fuera aire existiendo, pero sin que nadie tuviera que prestar atención. Elena cogió la cuchara y tomó un poco de arroz. El sabor era frío y salado como lágrimas. Pero no lloró. Hacía mucho tiempo que las lágrimas no aparecían. Tal vez su cuerpo también había aprendido a ahorrar cada gota, tanto de sangre como de emociones. Después del desayuno, Elena continuó cosiendo. Cada puntada era una precaución extrema. Sabía bien el castigo por la negligencia. A media mañana, dejó de coser. Se levantó y se acercó a la ventana. La habitación no tenía reloj, pero Elena siempre estimaba la hora por los sonidos del exterior. El timbre de la escuela, los niños llamándose unos a otros en la calle. Hoy también. Allí fuera, los niños llevaban mochilas, ropa limpia y sonreían alegremente bajo el sol brillante. Elena apoyó la frente en el cristal de la ventana, con una mejilla marcada por la pintura desconchada. No soñaba con nada grande, solo pensaba en un lápiz de color, un libro con un dibujo de un gato o una placa con su nombre colgada del cuello. Isabel decía que no era lo suficientemente inteligente para ir a la escuela. La escuela es para los que saben obedecer. Elena no se atrevía a replicar. Una puntada torcida. Elena intentó arreglarlo con torpeza, pero ya era demasiado tarde. La costura se había roto un tramo de casi 2 centímetros. El sonido de las zapatillas se acercó más rápido de lo normal. La puerta se abrió de golpe, y la voz de Isabel rasgó la habitación. «Otra vez estropeado. ¿Cuántas veces te lo he dicho?» Arrebató la camisa, la levantó para examinarla y luego no dijo nada más. La mano que sostenía la vara de mimbre que siempre dejaba cerca de la cocina se levantó. Un silbido y luego un golpe en la espalda de Elena. Se estremeció para esquivarlo, pero el segundo golpe le dio en el hombro, el tercero en el brazo, haciendo que la aguja cayera al suelo.
No gritó, tampoco suplicó, solo bajó la cabeza, apretando la falda de la camisa con la mano. Toda la habitación solo contenía respiraciones agitadas y el sonido de la vara golpeando el suelo cuando ella se fue. Se quedó sentada aturdida por un momento, con la mano sin sentir nada. La aguja se había perdido, pero Elena no se atrevía a buscarla. Su espalda ardía, pero nadie la limpiaba, y no había agua limpia para lavar. Entró en el baño, abrió el grifo. El sonido del agua goteando era como una burla. Un charco de agua estancada se extendió por el suelo de baldosas, lleno de olor a humedad. Elena cogió una toalla vieja, la mojó ligeramente y se limpió las heridas con la mano temblorosa. Afuera, Isabel estaba viendo la televisión. La pantalla parpadeaba, la luz cambiaba de color constantemente, reflejándose en la pared. Un programa de concursos resonaba con las risas del público. Esa risa le heló la sangre, no por el volumen, sino porque era demasiado lejana. Para Elena, la risa ya no pertenecía a los humanos. Cayó la noche. Después de una comida fría con unos trozos de pan duro, Elena se sentó en silencio frente a la mesa de trabajo. No tenía fuerzas para coser, pero tampoco se atrevía a acostarse. La luz amarillenta se proyectaba en la pared, mostrando la sombra de una niña delgada y la silla destartalada. En el cajón de la mesa había algunos trozos de tela que Isabel no había notado. Los había recogido en secreto de las veces que había cosido antes, guardándolos cuidadosamente en el bolsillo de su vieja chaqueta. Esta noche, Elena decidió hacer algo que había estado pensando durante muchos meses: coser una pequeña muñeca, no para jugar, sino para tener a alguien con ella. La tela se dobló cuidadosamente. Usó hilo gris para coser curvas suaves, creando una forma simple: cabeza redonda, dos pequeñas manos. No sabía cómo dibujar una cara, así que la dejó en blanco, como ella misma, cosiendo cada puntada con la mano izquierda, porque la derecha estaba amoratada. El viento se colaba por la rendija de la puerta, volteando la factura de la luz del mes pasado, aún sin pagar. Elena vio el número, pero no sabía si era grande o pequeño. Nunca había aprendido a leer facturas. Solo sabía que, cuando ese número aparecía, Isabel se enfurecía de nuevo. Elena cortó con cuidado un hilo azul, el único que quedaba en la caja, para hacer el pelo de la muñeca. Azul como el cielo, bajo el que nunca había estado más de 10 minutos. Colocó la muñeca junto a la almohada. La miró durante un largo rato y luego susurró: «Mañana te haré el pelo». Su voz era suave como un suspiro. Afuera, el viento soplaba suavemente, pero la habitación no tenía una ventana de verdad, solo un cristal esmerilado fijado, que no se podía abrir. Nadie escuchó las palabras de Elena. Nadie sabía que esta noche era la primera vez que hablaba con alguien después de muchas semanas de silencio absoluto. Cerró los ojos. A su lado, la muñeca sin nombre yacía de lado, mirando al techo como esperando un sueño. Elena no lloró, no porque fuera fuerte, sino porque había olvidado cómo derramar lágrimas. El sol de abril en el sur de España no era violento, pero era persistente, como si el sol también estuviera cansado de brillar en este lugar. Rafael Mendoza estaba sentado en el coche negro cubierto de polvo, detenido frente a una hilera de casas de vecindad bajas. Las paredes grises y rugosas, las ventanas con cinta adhesiva, los tejados de hojalata con manchas de óxido colgando, todo creaba una imagen a la vez familiar e indigna de recordar. Podríamos demoler todo y construir de nuevo, sugirió el joven arquitecto que estaba a su lado. No hay nada que conservar. Rafael no respondió de inmediato. Bajó del coche en silencio, con un cuaderno en la mano, mirando a su alrededor desde los árboles secos hasta las manchas de musgo que crecían en los cimientos. Miró a su alrededor y luego
negó con la cabeza. Number, aunque esté deteriorado, sigue siendo un lugar donde viven muchas personas con dificultades, dijo, con voz uniforme. Tenemos que calcularlo bien. El joven ingeniero vaciló. Rafael no necesitaba escuchar más. Para él, esto no era solo una inspección de la propiedad. Era enfrentarse a un viejo fracaso, una promesa que una vez había roto. 5 años antes, había financiado un complejo de viviendas para familias inmigrantes, con la esperanza de brindarles un nuevo comienzo. Pero solo 6 meses después, el techo se derrumbó debido a los materiales de mala calidad, y un niño de 7 años resultó gravemente herido. La empresa constructora asumió la culpa. El supervisor fue despedido, pero esa pérdida, aunque no le pertenecía directamente, le impidió volver a confiar plenamente en el sistema. Desde entonces, cada año, elegía personalmente algunos lugares entre cientos de ubicaciones, iba a inspeccionarlos sin previo aviso. No creía en los informes, solo creía en lo que veía, y nadie podía ver por él. Este complejo de viviendas pertenecía a una fundación benéfica que había creado, especializada en alquileres baratos para familias monoparentales y trabajadores desempleados. En los documentos, todo seguía normal. El alquiler se cobraba con regularidad, nadie se quejaba de la casa y el informe técnico decía aceptable. Pero cuando Rafael entró en el pasillo entre las 2 hileras de casas, sintió algo diferente. No era un sonido precisamente, sino una sensación. La sensación de que había una mirada observando, pero no lo suficientemente fuerte como para nombrarla. Disminuyó la velocidad al acercarse a la casa número 7. La puerta de madera era vieja y desconchada, sin nombre, sin sonido. Las ventanas estaban cubiertas con tela tosca desde el interior, lo que hacía imposible ver con claridad. Pero lo que hizo que Rafael se detuviera no fue la vejez, sino el silencio excesivo. Mientras que las otras casas tenían radios, ventiladores, ruidos de cocina, pasos de niños, esta casa parecía estar aislada del resto del mundo. ¿Esta habitación todavía está ocupada? Swing preguntó al ingeniero. Sí, una viuda y la hijastra de su difunto esposo. Rafael asintió, sin decir nada más. Dio unos pasos más, a punto de darse la vuelta, cuando un sonido muy pequeño resonó, como si un metal cayera al suelo. Se giró. Una rendija de la cortina se movió ligeramente, solo un poco, pero lo suficiente como para que se acercara más. Se colocó justo debajo de la ventana, y luego, a través de la fina cortina gris opaco, vio una escena que congeló el tiempo. Una mujer mayor, alta, delgada, con el pelo castaño grisáceo despeinado, sostenía una vara de mimbre, golpeando a una niña que estaba encogida en el suelo. Cada golpe era un azote en la espalda, los hombros y el suelo de madera. La niña no lloraba, no gritaba, no se resistía, solo se cubrió la cabeza, encogiéndose como una hoja seca aplastada. Pero lo que dejó a Rafael sin aliento no fue la acción de la mujer, sino la mirada de la niña, en un breve instante, cuando levantó la cabeza, con los ojos fijos en él, sin súplicas, sin lágrimas, solo una mirada, cansada, silenciosa hasta la obsesión, como si hubiera visto pasar a cientos de personas, pero nadie la había visto realmente. Rafael retrocedió. No sabía cómo, se giró y se alejó rápidamente, dejando al ingeniero atrás, preguntando algo que no estaba claro. De vuelta en el coche, se quedó sentado en silencio. Con las manos en el volante, temblaba ligeramente. Durante todo el camino de vuelta, no dijo nada. Luces rojas y luego luces verdes. Bocinazos, música de la radio. Todo pasó como si estuviera sentado bajo el agua. Esa noche, no fue a casa, sino que pasó por la oficina. Las luces estaban apagadas. Solo la luz de la pantalla del portátil se proyectaba sobre el rostro lleno de arrugas. Abrió el expediente del complejo de viviendas.
La primera página era una imagen de satélite. La casa número 7, un pequeño cuadrado en medio de otros cuadrados, no tenía nada de especial. Pero no podía apartar la vista de ella. Pasó la página, se desplazó hacia abajo hasta la lista de residentes. Isabel Whitman, alquilada hace 3 años. Nadie la acompañaba. Sin hijos, sin más anotaciones. Cerró el portátil. Toda esa noche, Rafael no durmió. La mirada helada de la niña a través del cristal polvoriento seguía apareciendo en su cabeza. Una mirada que no suplicaba, que no rogaba, pero que por eso golpeaba directamente a la conciencia. Nadie miraba así a un niño si no tenía nada que ocultar. Y nadie aguantaría así si no supiera que nadie vendría a rescatarlo. A la mañana siguiente, cuando la asistente entró, Rafael dijo con voz ronca y baja: «Empieza a revisar todos los expedientes de tutela del complejo de viviendas. Todos, desde el principio». Y a partir de ese día, un hilo invisible entre Rafael y la casa número 7 se había vuelto a atar, no por obligación ni por ley, sino porque, por primera vez en muchos años, se dio cuenta de que había miradas capaces de conmover toda una vida. Rafael regresó al complejo de viviendas 3 días después, sin un plan concreto, sin documentos en la mano y sin nadie que lo acompañara. Detuvo el coche en el mismo lugar, apagó el motor, bajó la ventanilla un poco para escuchar los sonidos de la calle, el viento que soplaba a través de la valla de hierro, el ladrido de un perro que resonaba desde el solar, el sonido de las ruedas de una bicicleta rodando sobre la grava y el silencio absoluto de la casa número 7. Como la vez anterior, esta vez no se acercó a la ventana, solo se detuvo al otro lado de la calle. En la mano llevaba una pequeña bolsa de papel, con una barra de pan crujiente espolvoreada con sésamo, 2 cómics viejos comprados en una librería de segunda mano y un sobre sin nombre. Dejó la bolsa de papel en el escalón, golpeó suavemente la puerta y se alejó, sin esperar. Quería dejar que la persona detrás de esa puerta eligiera. Elena abrió la puerta cuando el sol estaba demasiado bajo que el tejado al otro lado de la calle. No salió, solo entreabrió la puerta, miró a su alrededor y luego se agachó para recoger la bolsa de papel, como si temiera que alguien estuviera espiando. Sus ojos recorrieron cada objeto del interior. El pan, la portada del libro desgastada, el papel envuelto con un ligero olor a extraño, pero sin nombre, sin mensaje. Colocó todo sobre la mesa, con cuidado, como si tocara un objeto de lujo. El olor del pan le revolvió el estómago, pero Elena no se atrevió a comerlo de inmediato. Lo envolvió en una toalla vieja, metiéndolo debajo de la cama, el lugar donde todavía escondía las cosas que no estaba dispuesta a perder. Pasó las páginas del cómic, dibujos sencillos, animales vestidos, hablando entre sí en un idioma suave, un zorro de la mano de un conejo pasando por un bosque con una pequeña casa, donde todos se saludaban cada mañana con una sonrisa. Elena leyó hasta ahí y luego se detuvo. Cayó la noche. Isabel llegó tarde ese día, después de visitar a un conocido. Entró con una bolsa de comida preparada. La dejó con fuerza sobre la mesa, mirando a su alrededor como por costumbre. Luego se detuvo el libro. Lo cogió, pasó algunas páginas y luego se giró para mirar a Elena. ¿De dónde ha salido esto? Elena no respondió. Se quedó quieta. Te pregunto, ¿estás muda? Todavía en silencio. La respuesta solo podía traer una cosa: golpes. Así que eligió el silencio, como tantas otras veces. Isabel arrebató el libro. Se dirigió directamente al patio trasero, donde la estufa de leña todavía tenía brasas calientes. Lanzó el libro a las llamas como si tirara un trozo de basura, sin dudarlo. Elena se quedó detrás de la puerta, mirando por la rendija. La llama parpadeante
Devoró las imágenes del conejo y el zorro. El papel se quemó, se retorció, se volvió negro y luego cayó como una mariposa muerta. Se mordió el labio, no por lamentar un libro, sino porque acababa de perder algo que no había tenido tiempo de nombrar. Esa noche, cuando Isabel se durmió, Elena salió en silencio al patio. Usó una pequeña rama para apartar las cenizas, buscando las páginas que no se habían quemado por completo. 2 trozos de papel quedaron, doblados, chamuscados, pero aún se podían leer las letras. En uno de los 2 trozos solo había una línea: mereces ser amada. Elena se sentó, pasando el papel con la mano temblorosa. La luz de la luna tenue brilló, lo suficiente como para ver las letras impresas finas como cabellos. Repitió esa frase en su cabeza, como un hechizo olvidado. Luego lo dobló y lo metió en la muñeca de tela que había cosido la noche anterior. Al otro lado de la calle, en el coche, Rafael fue testigo de todo. Vio a la niña salir, hurgar entre las cenizas con las manos desnudas, recoger los trozos que nadie se molestaba en guardar. No escuchó su voz, pero sintió una reverencia silenciosa en cada movimiento. Nadie recoge cenizas si no fueron fuego. Nadie guarda un trozo de papel quemado si las palabras no tienen sentido para ellos. Rafael apoyó la cabeza en el asiento del conductor. Su mano se colocó sobre su pecho, donde su corazón se tensó, como si una cuerda lo estuviera apretando. Por primera vez en muchos años, se sintió asustado. No asustado de Isabel, no asustado del sistema, sino asustado de que, si no hacía nada, esa mirada se apagaría y la niña dejaría de creer en nadie. A la mañana siguiente, regresó a la oficina, sin reuniones, sin lectura de informes. Luego, llamó a Rafael Mendoza, su antiguo abogado, el que lo había ayudado a rescatar a un niño inmigrante de un centro de detención ilegal. «Necesitamos reunirnos», dijo. «Esta vez no se trata de una demanda, sino de una niña». Y en la pequeña habitación al otro lado de la calle, Elena se despertó con una sensación extraña. No de alivio, número de seguridad, pero algo como calor permanecía sobre la piedra fría. Cogió la muñeca, abrió la costura, revisó el papel. Todavía estaba ahí. La frase seguía ahí: «Mereces ser amada». Nadie sabía que, esa mañana, Elena había mantenido su mano izquierda en su pecho durante más tiempo que cualquier otro día, como si estuviera comprobando si su corazón todavía existía. Rafael no era policía, ni tampoco investigador. No tenía habilidades para seguir pistas, ni sabía cómo hacer preguntas indirectas para obtener información. Pero tenía intuición, algo que había aprendido después de muchos años dirigiendo empresas donde la falsedad se empaquetaba como bienes de lujo. Y tenía una cosa más: tiempo para observar y silencio para que la gente dijera por sí misma cosas que nadie preguntaba. Después del día en que presenció cómo Isabel golpeaba a Elena, empezó a volver al complejo de viviendas con más frecuencia. No intentó acercarse a la niña, ni tampoco enfrentarse directamente a la mujer. Paseaba por la calle, se sentaba en la cafetería de la esquina, compraba un periódico viejo en el kiosco de la esquina solo para tener una razón para estar cerca. Escuchaba a la verdulera hablar de la jefa gruñona de la sastrería de enfrente. Escuchaba a una anciana decir que una vez vio a la niña de la casa número 7 caerse, pero no se atrevía a llorar. Y escuchaba al repartidor contar que, cada vez que iba a entregar, solo veía la mano de la niña salir a recibir el paquete, nunca veía su cara. De esos trozos dispersos, el nombre Lucía Ortega se repetía, no porque hablara mucho, sino porque era la última persona que había trabajado para Isabel, y luego se había ido repentinamente.
Fue entonces cuando Rafael buscó la pequeña sastrería donde trabajaba Lucía, no como millonario, sino solo como un hombre que había visto a una niña siendo golpeada a plena luz del día, y no podía hacer la vista gorda. Lucía Ortega trabajaba en una pequeña sastrería en la ciudad, a unas 6 calles del complejo de viviendas donde vivía Elena. No era una persona especial, baja, con las manos ásperas por la tela dura y el metal, pero cuando Rafael mencionó el nombre Isabel Whitman, de repente se quedó en silencio. Luego se levantó, cerró la puerta de la sastrería por dentro y sacó un pequeño cuaderno forrado en tela descolorida del cajón. Nadie me creía cuando hablaba, comenzó con una voz extrañamente tranquila, así que lo escribí. En el cuaderno había líneas escritas a mano de forma regular: fecha, hora, nombres de los empleados, horas trabajadas y notas especiales. Rafael pasó a la página con Elena B. Zrenia, que aparecía 7 veces. Junto a cada línea había pequeñas anotaciones como picaduras de alfiler. Dedos hinchados, no puede sostener las tijeras. Nueva herida en la espalda, no puede sentarse durante mucho tiempo. La niña no habla, ojos mirando a la pared toda la tarde. Última vez. La camisa de la niña tiene sangre. Le di una toalla, la escondió. Lucía dijo, suavemente, como si contara el clima. Al principio pensé que Elena era una pariente. Luego supe que era la hijastra de su esposo. Pero cuando pregunté, Isabel dijo, la niña es muda. Levantó la vista para mirar a Rafael, pero nunca había oído a nadie mudo llorar en silencio así. Rafael salió de la tienda con el cuaderno copiado. Agarró el volante con fuerza, pero su mente se desplazó a otro lugar. Esa frase, llorar en silencio, era como un candado en su pecho. Pensó en los ojos de Elena, unos ojos que no estaban húmedos, que no estaban rojos, pero que siempre escondían algo roto. La siguiente persona que buscó fue Inés Herrera, maestra de primaria, que había impartido clase en primero de primaria, el año en que Elena debía haber ido a la escuela. Vivía en un apartamento pequeño en el segundo piso de un viejo bloque de apartamentos. Cuando vio a Rafael, se sorprendió un poco, pero no rechazó la reunión. Tal vez porque también había estado esperando a alguien durante muchos años. Esa niña solo vino a clase durante 2 semanas, contó Inés, jugueteando con un pequeño pañuelo en su regazo. No hablaba, no jugaba con nadie, pero dibujaba constantemente. Pero las cosas que dibujaba, casas sin puertas, personas sin bocas. Rafael se quedó en silencio. Lo informé al Departamento de Trabajo Social, continuó Inés. Envié 3 solicitudes. Las 3 fueron devueltas, diciendo que la escuela no tiene derecho a interferir en las familias legales. Luego, me llamaron la atención por interferir demasiado. Elena desapareció de clase. No la volví a ver. Una semana después, Rafael Mendoza, abogado de derechos humanos y antiguo amigo de Rafael, apareció con un montón de documentos en la mano. Tenías razón, dijo Rafael, abriendo una página impresa. Isabel Whitman nunca tuvo la custodia oficial. El exmarido, el padre de Elena, murió en un accidente de tráfico, dejando bienes por valor de casi 2 millones de euros. Pero el testamento no decía quién debía recibir el dinero en nombre de su hija. Entonces, ¿por qué nadie lo comprobó? Zrenia preguntó Rafael. Porque nadie quería comprobarlo. Rafael sonrió amargamente. El expediente se presentó a través de un corredor de propiedades. El certificado de tutela es una copia sin certificar. Nadie se molesta en verificarlo. A ojos de la ley, Elena es una niña con un cuidador. Eso es suficiente para que nadie la toque. Finalmente, Rafael buscó al padre Tomás, el más anciano de la parroquia. El anciano sacerdote se quedó en silencio al escuchar el nombre de Elena. Esa niña
Vino a confesar una vez, dijo, con voz como si estuviera mezclada con el viento. No para confesar, sino para preguntar. ¿Preguntar qué? Miró a Rafael con una mirada que parecía penetrar el alma de la persona que tenía delante. Si cuento todo lo malo, ¿seré castigada? Si lo digo, ¿me creerán? Si odio a mi madre, ¿soy una mala niña? La última pregunta. El padre Tomás bajó la voz, casi susurrando. Es, si desaparezco, ¿alguien me echará de menos? Todos ellos, Lucía, Inés, Rafael y el padre Tomás, habían intentado hacer algo, pero cada uno, cada vez, había fracasado, porque estaban solos. Porque lo que protegía la injusticia de Isabel era un sistema demasiado grande y un corazón demasiado pequeño. Porque había muros que solo sabían guardar secretos, pero nadie era lo suficientemente fuerte como para derribarlos. Hasta este momento. Hasta que empezaron a reconectar las piezas sueltas, uniendo las líneas del cuaderno, los trozos de papel quemado, las miradas en el aula y también los susurros en el confesionario. Esa noche, en la pequeña oficina donde la suave luz iluminaba las viejas páginas del expediente, 4 personas estaban sentadas alrededor de una mesa de madera, sin abogados, sin policías, solo personas que una vez fueron impotentes. Rafael colocó el expediente sobre la mesa. No tenemos mucho tiempo. Si ella se siente observada, es muy probable que huya. Rafael asintió. Lucía sostenía la foto de la nota. Inés estaba en silencio, agarrando el borde de su falda. El padre Tomás cerró los ojos, como si estuviera rezando. Nadie lo dijo, pero todos sabían. Esto ya no era una cuestión legal, era una promesa, una última promesa para una niña que todavía no tenía a nadie que la eligiera. Por primera vez, después de muchos años de esfuerzo en soledad, ya no estaban solos. Y la esperanza, por primera vez, tenía espacio para empezar a brotar. La casa número 7 había estado especialmente silenciosa estos últimos días. No porque las cosas estuvieran más tranquilas, sino porque ese silencio parecía haber sido creado intencionadamente por Isabel. No gritaba tanto como antes, no destrozaba, no levantaba la vara, sino que observaba a Elena con más atención, como un gato vigilando a un ratón, sin necesidad de abalanzarse, solo sentándose allí, hacía que el otro no se atreviera a respirar fuerte. «No cenarás», dijo, cuando Elena terminó de coser el último vestido con solo una puntada extra. «Serás castigada por llegar tarde». Llevaba 3 días sin comer bien, pero estaba acostumbrada. El estómago vacío podía retorcerse, luego desmayarse. Pero sus ojos, últimamente ya no veían con claridad. Todo parecía borroso, pegado en una mancha. Incluso la luz de la bombilla amarilla que colgaba del techo se había vuelto borrosa. «Si te duermes, no te levantarás temprano», continuó Isabel, con la misma voz monótona de una frase repetida durante muchos años. «Mientras respires, tendrás que trabajar. Ese es tu destino, ¿me oyes?» Esa noche, Elena tuvo que coser hasta las 3 de la mañana. Cada vez que su cabeza caía sobre la mesa, la despertaban con un golpe fuerte en la puerta de madera. Nadie en el complejo de viviendas la escuchó, o si lo hicieron, no querían escuchar. Cuando se cosió la última puntada, Elena se levantó en silencio y caminó hacia la esquina de la habitación. No durmió. Solo se sentó abrazando sus rodillas, apoyando la barbilla en sus manos, como si tratara de evitar desmoronarse. La muñeca de tela seguía ahí, lo único que no le habían quitado. Elena la abrazó, pasando la mano por las puntadas desgastadas, por el pelo hecho con hilo azul. El polvo cubría una fina capa sobre el pelo de la muñeca. Elena no lo limpió. Le pareció que se parecía más a ella así. A la mañana siguiente, cuando Elena salió a abrir la puerta para recoger el cubo de la basura,
vio una margarita blanca en el alféizar de la ventana. Pequeña, pura y extrañamente frágil. Nada más. Ni pan, ni papel. Solo una flor. Miró a su alrededor. No había nadie afuera. No había coches, no había gente. Claudia estaba segura de que era ella. Elena se agachó, recogió cuidadosamente la flor y la escondió en el bolsillo de su camisa. No se atrevió a mirar durante mucho tiempo. No porque tuviera miedo de que la vieran, sino porque no quería tener esperanza. La esperanza hace que la gente sea débil. Pero Isabel lo vio. Por la tarde, cuando accidentalmente dejó el bolsillo de su camisa colgado en el perchero, ella lo encontró. ¿De dónde viene esto? Fingió, preguntó, con la margarita blanca en la mano, como si fuera algo sucio. Elena se quedó quieta, sin responder. La miró por un momento y luego bajó la mano. Bajo el talón de su zapato, aplastó la flor hasta que no quedó un solo pétalo intacto. Tonterías. Sin enfado, sin gritos, solo un pisotón tranquilo. Pero Elena sintió como si alguien estuviera pisando su propio corazón. Esa noche no pudo dormir. El hambre ya no era un retorcimiento, sino una cosa pesada que yacía presionando su pecho. Elena se sentó en la oscuridad, sosteniendo la muñeca, susurrándole muy bajo, como si tuviera miedo de escucharse a sí misma. Al final, nadie vendrá a rescatarnos, ¿verdad? La muñeca no respondió, pero no esperaba una respuesta. Solo necesitaba que alguien la escuchara, aunque fuera tela e hilo. La tercera noche consecutiva sin dormir, Elena empezó a oír un zumbido en sus oídos. No sabía si era un sonido real o imaginario. Todo parecía ralentizarse. Su mano sostenía la aguja, pero no podía clavarla en la tela. Sus dedos sangraban, pero no sentía nada. Luego, de repente, gritó. No por dolor, no por miedo, sino porque las presiones en su corazón se habían acumulado durante demasiado tiempo. El grito no fue fuerte, pero resonó lo suficiente como para marearla. La propia Elena se quedó atónita, como si no creyera que provenía de ella. Isabel se despertó en la habitación de al lado. ¿Estás loca? Zrenia. ¿A estas horas gritando? Elena la miró. Sus ojos no estaban resentidos, ni arrepentidos, solo unos ojos como despertados después de un sueño prolongado. Isabel se calló de repente. Por primera vez, no dijo nada más. Se acercó, pero no levantó la mano. Miró a Elena y de repente vio que algo había cambiado en ella. Ya no era una mirada de resignación, tampoco era de oposición, sino un vacío amenazador. Como si esta niña estuviera a punto de dejar de ser una niña, a punto de dejar de ser la niña obediente que podía controlar. Cuando Isabel se fue, Elena se dejó caer al suelo. Ya no había lágrimas. Tampoco había enfado, solo un espacio que se acababa de abrir en su corazón. Un espacio lo suficientemente grande para que algo pudiera colarse. No esperanza, sino la necesidad de vivir, de salir de esta habitación, de las puertas siempre cerradas con llave, de la sombra de la mujer que la consideraba de su propiedad. Elena no sabía cómo se llamaba eso. Solo sabía que acababa de escuchar su propia voz, por primera vez en muchos meses. Afuera, el viento soplaba a través de la rendija de la puerta, arrastrando un pétalo blanco aplastado. Rodó hasta una esquina de la pared. Yació allí, deformado, pero no desvanecido. La brisa de la tarde soplaba por el pasillo del complejo de viviendas, haciendo que la puerta de hierro deformada chirriara como un gemido. Rafael se detuvo frente a la casa número 7, con un montón de documentos y una razón legítima para llamar a la puerta. «Estamos revisando los elementos de seguridad periódicos», dijo, mirando directamente a Isabel, que solo había entreabierto la puerta menos de un tercio de su cara. «No hay nada que revisar», respondió con frialdad.
Mi casa está bien. No hay nada roto. Necesitamos confirmarlo para asegurarnos de que se sigue el procedimiento correcto. Todas las casas deben revisarse en esta ronda. Isabel se rió secamente. ¿Crees que no sé lo que estás haciendo? Rafael se quedó en silencio. No lo negó. Tampoco se retiró. En el breve silencio entre los dos, Elena estaba detrás de la fina cortina, mirando en silencio. Nadie sabía que estaba allí, pero veía todo con claridad. La mirada del hombre, tranquila pero decidida, y la mano de su madrastra apretando el pomo de la puerta como si estuviera a punto de romperlo. «Vete», dijo Isabel, con voz seca. «Si no tienes una orden, no abriré la puerta». Y luego cerró de golpe. El sonido del cerrojo resonó con fuerza como un punto final. Afuera, Rafael caminó lentamente por el pasillo, deteniéndose bajo el árbol. En su bolsillo estaba la copia del expediente que Rafael había terminado esa mañana, con motivos legales suficientes para presentar una demanda, excepto por una cosa, la confirmación de la propia Elena. «Lo tenemos todo», dijo Rafael al poner el expediente sobre la mesa, «excepto la voz de la niña». «La niña no habla», respondió Rafael mirando al vacío. «O nunca se le ha permitido hablar». En la pequeña habitación, Elena sostenía su muñeca de tela, abriendo en silencio la costura en la parte posterior, donde una vez escondió el primer trozo de papel, la frase quemada que quedaba del cómic, «Mereces ser amada». Junto a ese trozo de papel, hoy metió otro, más pequeño, escrito con la letra temblorosa de ella misma. «Si alguien lo encuentra, no quiero ir a ningún sitio. No quiero ir con ella. Quiero quedarme». Después de escribirlo, le tembló la mano. No porque tuviera miedo de que la descubrieran, sino porque por primera vez había escrito algo demasiado claro, no vago, no imaginado, sino la verdad. Y la verdad a veces da más miedo que el silencio. Esa misma tarde, Claudia, la niña vecina, dejó una pequeña bolsa de galletas como siempre, pero esta vez dentro había un papel doblado en 4. Elena lo recogió sin que nadie la viera. Abrió el papel en la esquina de la habitación, donde la luz de la ventana era suficiente para leer. Letra de niño, pero ordenada. «Sé que no eres invisible. Te veo todos los días. Si no puedes hablar, yo hablaré por ti». Sin firma. Pero lo sabía. Solo Claudia escribiría eso. Elena colocó el papel en la palma de su mano. No lloró, pero su pecho dio un vuelco ligero. No como dolor, sino como cuando alguien toca una herida cicatrizada por primera vez. La sensación borrosa entre la lesión y el renacimiento. Dio la vuelta al papel, escribió una palabra, «gracias», con el lápiz desafilado, y luego lo escondió debajo del ladrillo suelto, detrás del alféizar de la ventana, donde sabía que a Claudia le gustaba mirar a escondidas. Esa noche, Elena no durmió. Abrazó la muñeca sentada en la esquina de la cama, con los ojos abiertos en la oscuridad, sin esperar a nadie, sin desear que viniera nadie. Pero en su interior había un pequeño movimiento, como cuando vio germinar la semilla en el vaso de agua transparente, aunque nadie creyera que viviría. Por primera vez en mucho tiempo, imaginó que la rescataban, no como un sueño, no volando, no siendo abrazada mientras alguien la sacaba corriendo de este lugar, sino tan simple como que alguien la tomara de la mano y la llevara a través de la puerta, y luego dijera, «Vamos a casa». Nunca había oído a nadie decir eso, pero pensó que si alguien lo decía, sería alguien en quien confiaría. Se sentó durante mucho tiempo, con los dedos trazando el hilo del borde del vestido de la muñeca, imaginando otra mano. No una mano que apretara el cuello de su camisa para arrastrarla, sino una mano lo suficientemente cálida como para tomarla cuando ella la soltara. «Si me voy de aquí, ¿quién dirá mi nombre primero?» Zrenia Elena. Nunca nadie la había llamado por su nombre, con cariño,
Quería eso. No grande, no ruidoso, solo que alguien recordara su nombre. No la llamara la niña, no la llamara esa, sino que la llamara Elena. Isabel daba vueltas por el salón sin poder dormir. Sentía que algo no estaba bien. La sensación de ser observada, de estar rodeada. Pero nadie volvió a llamar a la puerta. No había cartas, no había policía. Miró a Elena, la niña que estaba sentada en silencio junto a la cama, con los ojos sin cerrar, y de repente la vio diferente. No opositora, no resistente, sino silenciosa hasta la inquietud. No sabía que en esa oscuridad Elena ya no tenía miedo. Había probado un poco de lo que se llama tener a alguien al otro lado. Y una niña que sabe que tiene a alguien al otro lado de la puerta ya no permanecerá en silencio para siempre. En el pasillo fuera de la casa resonaron pasos ligeros. Alguien pasó sin detenerse. Pero para Elena, esos pasos fueron una señal, no el sonido de su madrastra, no el sonido de una amenaza, sino el sonido de una persona, de verdad, existiendo fuera de su mundo. Y precisamente esos pasos, finos como el sonido de un papel crujiendo en medio de la noche, sembraron una semilla muy pequeña. No era suficiente para florecer en febrero, pero sí lo suficiente para que supiera. No había sido tragada por completo por esta casa. Había una salida. Aunque no la viera, aunque solo fuera una rendija de luz tenue en la parte inferior de la pared. Isabel no dijo una palabra en toda la tarde. Entraba y salía, limpiaba el armario, volteaba la parte inferior de la cama, recogiendo los últimos objetos de valor que quedaban. Un brazalete de plata deslustrado, una botella de perfume vieja, algunas fotos antiguas amarillentas de su difunto marido. No derramó lágrimas, solo las envolvió, con cuidado como alguien que había sobrevivido a docenas de fugas. A Elena no se le permitió preguntar nada. Ella tampoco se atrevió. Pero el ambiente en la casa ese día no se parecía a ningún otro día anterior. Ya no había insultos, ya no había sonidos de la vara golpeando la mesa. Solo el silencio prolongado, como una calma antes de la tormenta. Por la noche, Isabel trajo 2 juegos de ropa nueva, barata, pero sin rastro de uso. Le dio un juego a Elena, ordenando: «Cámbiate». Elena cogió la ropa extraña. El vestido caqui era más corto que cualquier vestido que hubiera usado. La camisa tenía cremallera y capucha. No entendía, pero aún así obedeció. Luego la arrastró al baño, la sentó en una silla y sacó unas tijeras de hierro de hoja desafilada del armario. Le cortó el pelo, sin previo aviso. Isabel cortó el pelo con impacientes tijeretazos. El pelo cayó a mechones al suelo. Un mechón se quedó atascado en el hombro de Elena. No lo quitó. Mirándose en el espejo, vio una cara extraña, con la frente despejada y los ojos ya no ocultos. «Nadie te reconocerá», murmuró Isabel a su espalda. Elena todavía no reaccionó, pero en su cabeza surgió una pregunta. «Si nadie me reconoce, ¿quién me buscará?» De madrugada, Elena fue despertada por un fuerte tirón. «Coge tus cosas», ordenó Isabel. «Nos vamos». No preguntó a dónde iban. Ella no lo dijo. Solo vio que llevaba un bolso grande, con algunos papeles y un pasaporte extraño, otro nombre, una foto cortada de algún lugar pegada. Elena no durmió en toda la noche. Mientras ella estaba ocupada recogiendo, se sentó en la oscuridad, sosteniendo un pequeño trozo de papel escrito a toda prisa. «Si alguien pregunta, no voy con ella. No estoy de acuerdo». Dobló el papel muy pequeño, cosiéndolo escondido en el dobladillo de la ropa nueva con hilo azul. El mismo hilo que había usado para hacer el pelo de la muñeca. Un taxi las llevó a través de las calles vacías hacia la estación federal. Elena se sentó en el asiento trasero, sin hablar. Afuera,
Las farolas barrieron su rostro en ráfagas cortas, claro y luego oscuro, claro y luego oscuro, como una película a cámara lenta. En la intersección del semáforo en rojo, pasó un autobús escolar. En el autobús, los niños saludaban, gritando y bromeando entre ellos a través de las ventanas. Elena miró, sin parpadear. No estaba celosa, no estaba sufriendo. Solo tocó en silencio el dobladillo de su ropa, como para comprobar. El papel seguía ahí, y su decisión aún no había sido robada. Isabel resopló, mirando el reloj. «Ve más rápido», instó al conductor. «El último viaje es a las 10:15». Cuando llegaron a la estación, arrastró a Elena fuera del coche, caminando muy rápido, sin mucho equipaje, solo una mochila y una vieja bolsa de papel. Elena no se resistió, pero ya no era una niña arrastrada sin rumbo. Estaba contando cada paso, no para huir, sino para esperar el momento adecuado. En su cabeza, la imagen de Rafael apareció como una estaca atada al borde del abismo. No sabía su nombre, no tenía información sobre él, pero sabía que él fue la primera persona que se detuvo cuando la vio siendo golpeada. Y alguien así, seguramente, no le daría la espalda cuando lo necesitara. Lo había visto a través de la rendija de la cortina, solo de pasada, pero esa mirada fue suficiente para que creyera. No era como los demás. No le preguntaba si estaba bien. No prometía nada apresuradamente. Solo se quedó allí, sin darse la vuelta. Y para Elena, quedarse en un mundo donde todos se van era una acción que tenía el mismo peso que el amor. En la estación, las luces blancas brillaban como el día. Los altavoces anunciaban constantemente. La gente arrastraba maletas a toda prisa. Isabel apretó la mano de Elena con más fuerza. Cada vez que caminaba más lento, ella tiraba con fuerza. Elena no reaccionó. Solo giró la cabeza, mirando a su alrededor. Elena estaba de pie junto a Isabel, cerca del área de control de billetes. Su mano estaba apretada. Sus nudillos se volvían morados bajo la fuerza del agarre. Bajo la fría luz fluorescente, miró hacia arriba. El panel electrónico parpadeaba en rojo con la palabra «Departure», salida. No había nadie a quien saludar, no había nadie esperándola en el destino. Y si subía a este autobús, tal vez ya no habría nadie que la hubiera visto nunca. Isabel tiró con fuerza. «Vamos», dijo en voz baja entre dientes. Elena la siguió, pero cada paso era una distancia más cercana a desaparecer por completo. Una fila de personas esperaba en silencio frente a la puerta de seguridad. Elena trató de no temblar, pero sus manos ya no eran suyas. La sensación era extraña, como si su cuerpo estuviera siendo controlado por otra persona, una marioneta guiada a través de cada nudo. Sus ojos recorrieron el entorno, sin buscar rostros familiares, solo esperando que alguna mirada supiera quién era. En el bolsillo de su camisa, el hilo cosido que escondía el papel seguía ahí, rozando ligeramente su mano cada vez que se movía. El papel no había sido leído por nadie, pero conocía bien el contenido de cada palabra. Eran la única resistencia que tenía antes de que todo perteneciera a otra persona. Isabel tiró de su mano con fuerza una vez más cuando el altavoz anunció: «Pasajeros del autobús interestatal de las 22:15 con destino a Ciudad de México, por favor, pasen al área de control». Ese sonido era como un pistoletazo de salida. Elena fue empujada hacia la puerta de seguridad. Un empleado vestido con un uniforme azul revisó los documentos. Isabel entregó un pasaporte falso. Lo sabía. El nombre que había en él no era ella. La foto que había allí no era ella. Pero la gente no lo sabía. La gente no preguntaría. Un segundo antes de pasar por el escáner, Elena se detuvo en seco. Ya no oía nada. Todos los sonidos fueron sofocados como en el agua. La multitud era borrosa. Sus ojos se llenaron de lágrimas,
Pero solo una cosa era clara: el dobladillo de su camisa, donde estaba escondido el papel. Extendió la mano para agarrarlo. «¡Vamos, Zrenia!», Isabel gritó más fuerte. Se inclinó para susurrar: «Si no vas, te mato». Pero Elena ya no tenía miedo. Un calor repentino se extendió por su pecho, recorrió su garganta, tocó la laringe que había estado silenciada durante demasiado tiempo. No sabía de dónde sacaba el aliento. Solo sabía que si no hablaba ahora, nunca volvería a escuchar su voz. Y entonces, «No quiero ir con ella». El grito resonó, no fuerte, no agudo, pero claro, decidido, como un cuchillo cortando el hilo invisible que la había atado durante tantos años. Un momento de silencio lo envolvió todo. Entonces, todo se agitó. La persona que estaba delante se giró. El guardia de seguridad se quedó atónito. Una anciana que arrastraba una maleta se detuvo a mitad de camino, mirando boquiabierta a la niña de pelo corto que estaba temblando junto a una mujer de rostro severo. Elena se irguió, con la mano todavía agarrando el dobladillo de su camisa, sin huir, sin retractarse. Un empleado de la estación se acercó, con voz grave pero decidida. «¿Qué está pasando aquí?». Isabel estaba a punto de responder cuando Rafael salió de la multitud. Sin necesidad de presentación, sin necesidad de nombres, solo que él estuviera allí, alto, tranquilo, con los ojos fijos en Elena. Y por primera vez, la niña caminó hacia él, sin esperar a que nadie la llamara, sin preguntar si se le permitía, solo caminando, paso a paso, como sacándose a sí misma del infierno. Rafael la seguía de cerca, entregando el expediente al empleado de la estación. Unos minutos más tarde, llegaron 2 personas más de la oficina de seguridad interna. Se le pidió a Isabel que mostrara su identificación. Estaba nerviosa, seguía gritando que Elena es mi hija, que solo está asustada, que está enferma. Pero ya nadie le creía, porque la niña acababa de hablar, y esa voz era real. Elena se quedó de pie junto a Rafael. Él no la tocó. No le dijo «bien hecho». No la consoló. Solo se quedó allí para que supiera, ya no estaba sola. Lo miró. Rafael asintió ligeramente. No necesitaba decir nada. Ese asentimiento era la confirmación final de que «te veo. A partir de ahora, nadie te hará desaparecer». Una empleada llevó a Elena a un asiento de repuesto, sirviéndole agua. No bebió. Solo se sentó allí, mirando sus manos, los dedos que temblaban pero que ya no estaban morados. Temblaban por la liberación, por cruzar el umbral, porque acababa de romper la jaula que nadie veía, pero en la que había estado durante tantos años. Cuando llegó la policía, Isabel ya no gritaba. Solo se sentó en el banco, con la cara blanca como la cera. No volvió a mirar a Elena ni una sola vez. Sabía que lo único que la había mantenido segura hasta ahora era el silencio de la niña. Y ahora, cuando esa voz resonó, ya no tenía nada. En el camino para salir de la estación, Elena se giró. La gente que había estado allí la seguía mirando, no con lástima, no con curiosidad, sino como si acabaran de ver algo muy real, muy antiguo, muy necesitado de protección. Tomó la mano de Rafael, sin ser arrastrada, sino siguiendo voluntariamente. Por primera vez se fue de un lugar, sin sentir que la dejaban atrás. La nueva casa de Elena estaba al final de una calle arbolada, lejos del centro del pueblo. La casa no era grande, pero tenía un pequeño jardín trasero, ventanas orientadas a la luz del amanecer y especialmente sin cerraduras en el dormitorio. Rafael lo hizo a propósito. El día que llevaron a Elena aquí, no le preguntó si tenía miedo, no le propuso que lo llamara de ninguna manera. Solo dijo, suave como el viento que pasa sobre el pelo recién cortado: aquí no tienes que hacer nada para estar tranquila. La primera semana, Elena no dijo mucho.
Durmió en el borde de la cama, sin atreverse a tumbarse en el centro. Aunque el colchón era muy suave, la almohada olía a jabón. Todavía yacía de lado, como en su antigua casa, como si estuviera lista para rodar al suelo si alguien entraba. Algunas noches, Elena se despertaba en medio de la noche. La ventana no estaba bien cerrada. El viento hacía que la cortina se moviera. Se sobresaltaba, se encogía, escuchando cada sonido. Un pequeño clic en la cocina, solo la botella de agua expandiéndose por el frío. Pero no podía volver a dormir. Se tapaba con la manta, dejando solo un pequeño espacio para respirar, como solía hacer cada vez que tenía miedo de que Isabel abriera la puerta de repente. Cada mañana, Rafael dejaba un vaso de leche caliente y un pequeño trozo de pan en la mesa del comedor, sin llamar, sin esperar. Si no lo tocaba, él tampoco preguntaba por qué. La luz de la cocina siempre permanecía encendida toda la noche. No sabía si él lo hacía a propósito, pero la tercera noche, Elena se coló en la cocina por primera vez, sentándose a comer a escondidas el trozo de galleta que había sobrado. Siguiendo la vieja costumbre, comiendo despacio, con cautela, con los brazos pegados al cuerpo. A la mañana siguiente, en la mesa del comedor, había un pequeño trozo de papel, con una letra manuscrita cuidada. Si tienes hambre, come cuando quieras. Aquí nadie lleva la cuenta. Ese mediodía, Elena sonrió por primera vez, aunque solo fuera una mueca, cuando vio el trozo de pastel con un palillo pequeño como una vela. Rafael fingió no mirar, pero en su interior sintió una alegría silenciosa. Esa mueca, para él, era más brillante que cualquier carcajada. Había un armario en la habitación de Elena. El armario era blanco, con pomos redondos de porcelana, con pequeñas estrellas pegadas. Pero durante muchos días no lo tocó. Solo lo miraba desde lejos. Cada vez que pasaba, sentía que su corazón latía más rápido, como si con solo abrirlo, algo saldría corriendo, obligándola a pagar por las cosas buenas que tenía. Rafael nunca tocó el armario. Lo dejó allí, como si entendiera que la puerta del armario solo se abriría cuando ella estuviera lista, ni antes ni después. Una mañana soleada, Elena encontró una caja de colores en el cajón del escritorio. La caja de hierro estaba desgastada, la tapa un poco pegajosa, pero dentro todavía quedaban suficientes colores. Se sentó junto a la ventana y empezó a dibujar. El primer dibujo fue de manchas de colores. El segundo tenía un cielo. En el tercer dibujo, dibujó la puerta de la estación, pero sin trenes. Solo un hombre de pie junto al panel de luces, con las manos en los bolsillos, mirando a lo lejos. Al principio, escondió los dibujos debajo del colchón, porque tenía miedo de que alguien los viera y la castigara. Pero luego, cuando terminó de dibujar al hombre esperando en la estación, colocó el dibujo sobre la mesa, sin pedir permiso, sin esconderse. Solo lo colocó allí, como una primera palabra que se atrevió a decir con colores. El dibujo no estaba firmado, pero cuando Rafael vio que estaba pegado en la pared, solo asintió. No preguntó, no comentó, entendió, porque a veces el silencio es el primer idioma de la confianza. Elena empezó a escribir cartas, no largas, solo unas líneas, escritas para Claudia. No las envió, porque no estaba segura de si su amiga seguía en la antigua casa. Pero cada vez que terminaba de escribir, se sentía un poco más ligera. Creo que a la luz no me odia. Antes pensaba que me castigaban, por eso estaba en la oscuridad. Pero ahora sé que la luz sigue ahí, solo que no me atrevo a salir. Una tarde, Elena fue a dar un paseo con Rafael hasta el pequeño arroyo detrás de la casa. El agua fluía lentamente por la orilla rocosa, la hierba a la orilla se movía suavemente con el viento. Llevaba una pequeña caja de madera, sin decirle qué había dentro. Cuando llegaron al tronco que hacía de puente sobre el arroyo, Elena se detuvo. Su mano tembló al abrir la tapa.
Dentro estaba la vieja muñeca de tela, la que había abrazado todas las noches en la habitación sin ventanas. La tocó por última vez, acariciando los hilos desgastados que se habían descolorido, y luego la dejó caer suavemente al agua. La muñeca flotó en el agua por un momento, girando un par de veces como si estuviera saludando, y luego se alejó, desapareciendo tras la pequeña curva. Rafael no preguntó qué era. Elena no necesitó decir quién era, pero en sus ojos, por primera vez, había un espacio limpio, sin sombra de miedo, sin el aliento del controlador. El juicio de Isabel Whitman tuvo lugar una mañana de marzo, en una pequeña sala del tribunal local. Afuera, el viento frío soplaba a través de los viejos bancos de madera. Adentro, nadie hablaba en voz alta. Incluso las sillas se arrastraban suavemente, como si todos supieran que el silencio en ese momento era más importante que la indignación. Elena estaba presente. A petición suya, nadie la obligó a venir. Rafael incluso quería ocultarle la sesión para que no tuviera que presenciar nada más feo. Pero Elena dijo, con una voz decidida que nunca le había oído: «Quiero saber hasta qué punto mentirá». Y él entendió. No era por venganza, sino para cerrar el círculo. Isabel entró con las manos esposadas delante del estómago. No estaba demacrada, ni lloraba, ni bajó la cabeza. Simplemente se irguió como si estuviera asistiendo a una reunión. Cuando le preguntaron, respondió con una voz monótona, como si estuviera grabando: «La crié desde pequeña. Nadie me ayudó. Nadie me dio las gracias. No necesitaba ir a la escuela. También podía aprender en casa. Solo guardaba el dinero para ella. Se lo daría cuando fuera mayor. Nos íbamos al extranjero porque el ambiente es mejor. No hice nada malo». Ni una sola vez en su declaración llamó a Elena por su nombre. Solo ella, la niña. Esa niña. Elena se sentó en el último asiento. No lloró, no se encogió, no se cubrió la cara como antes. Simplemente miró a la mujer que estaba de pie hablando ante el tribunal. Sus ojos no estaban resentidos, ni eran una mirada de victoria. Estaba tranquila, pero decidida como una última puerta que se cerraba, sin volver a abrirse nunca más. A su lado, Rafael se quedó sentado sin moverse, pero su mano se colocó sobre el muslo de Elena, cálida y firme. Cuando el tribunal permitió que la víctima presentara una carta personal en lugar de un testimonio directo, Elena se acercó. No dijo nada, solo entregó el pequeño sobre, dentro del cual estaba el papel que había escondido en su camisa. Si alguien pregunta, no voy con ella. No estoy de acuerdo. El juez leyó en voz alta. Su voz no era alta ni dramática, pero en la sala del tribunal todo el mundo contuvo el aliento. Ya no era papel y tinta, sino una prueba viva de que una niña había gritado en silencio. En la parte final de la declaración, el abogado Rafael giró ligeramente la cabeza, mirando a Elena, y luego dijo: «A veces, lo más terrible no está en la conducta, sino en que una persona pueda hacer todo eso sin sentir que está mal». Se dictó la sentencia: 8 años de prisión, sin libertad condicional, junto con el compromiso de invalidar todos los derechos financieros relacionados con el patrimonio de Elena. Isabel no gritó, no protestó, solo frunció los labios, como riendo o como burlándose. Elena la vio salir escoltada de la sala. Por un momento muy breve, los ojos de los dos se encontraron. Elena no bajó la cabeza. Cuando todo terminó, Elena salió al patio del tribunal, donde el sol había empezado a salir. Rafael le entregó una botella de agua en silencio. Abrió la tapa, tomó un sorbo. El viento sopló a través de sus hombros, pero por primera vez no sintió frío. «¿Estás bien?», Zrenia preguntó. Elena asintió. No asintió para terminar, sino asintió para decir que lo que necesitaba enfrentar lo había mirado de frente.
Esa noche, al llegar a casa, abrió el armario. No pasó nada. Nadie entró. No hubo gritos, solo un olor suave a tela nueva y una fila de camisas dobladas. Elena probó una y luego se paró frente al espejo. Se miró durante mucho tiempo, no para comprobar si estaba guapa o no, sino para comprobar si esto era real. Extendió la mano para tocarse la cara, no para secarse las lágrimas, porque no lloraba, sino para sentir. Esta piel, esta cara, este pelo que estaba creciendo de nuevo. Todo seguía aquí. Y ella todavía era una persona, no un objeto escondido. En la cena de esa noche, Elena se sentó a la mesa antes de que se encendiera la luz de la cocina. Cogió verduras, comió arroz, bebió agua, sin esconderse, sin ser torpe, sin sobresaltarse cuando Rafael se levantó para ir por la sal. Cuando él volvió a la mesa, Elena seguía sentada allí, con la espalda recta, con las manos sobre la mesa. Un momento muy pequeño, pero para Rafael fue la mayor respuesta a todo lo que nunca había preguntado. El autobús amarillo cruzaba lentamente la polvorienta carretera de tierra roja, con campos de trigo recién cosechados a ambos lados. En el autobús, las conversaciones resonaban, salpicadas de risas intermitentes. Los niños estaban emocionados por la primera excursión después de las vacaciones de primavera. Elena se sentó cerca de la ventana, abrazando su vieja mochila beige, con los ojos mirando hacia afuera. El pelo corto había crecido uniformemente, la piel bronceada por el sol, el rostro delgado, pero sin la mirada de pánico como antes. En su muñeca llevaba un hilo atado con hilo de bordar, de color lila, que Claudia había trenzado para ella esta mañana. Buena suerte para el primer día que te vas. Claudia dijo eso, y luego le metió a escondidas un dibujo. 2 casas, una grande, una pequeña, conectadas por un camino sinuoso. Debajo, escribió con un lápiz blando: «Todos tenemos un hogar». Elena no respondió, solo sonrió, suave y de verdad. Dobló el dibujo, metiéndolo en el bolsillo de su camisa, tocándolo una vez más antes de subir al autobús. Todos tenemos un hogar. Esa frase la desconcertó, porque antes había pensado que el hogar era un lugar para esconderse, pero ahora sintió que quería volver, no por obligación, sino porque sabía que alguien la estaría esperando. El viaje no fue largo. La escuela eligió una zona de picnic en las afueras, con césped, un pequeño parque infantil y algunos árboles antiguos que daban sombra. Los niños se dividieron en grupos para jugar a juegos de movimiento: tirar de la cuerda, perseguir, lanzar aros. Elena eligió el juego de lanzar aros. Al principio, lanzó torcido. Sus amigos se echaron a reír. No se enfadó. Tampoco se echó atrás. En el tercer intento, el aro de plástico cayó justo en la punta del poste y un aplauso resonó. Alguien gritó: «¡Acertaste!». Elena sonrió. Una sonrisa de verdad, sin cautela, sin miedo, sin mirar a su alrededor para ver quién la estaba observando. Cuando los niños corrieron hacia la mesa del comedor, Claudia la tomó de la mano. «Has lanzado mejor que la última vez». Elena no respondió, solo bajó la cabeza, pero sus dedos no se soltaron. Ese apretón de manos, por primera vez en mucho tiempo, no era un apretón, no era un tirón. Era un apretón para quedarse. A lo lejos, la señorita Inés estaba de pie junto a la fila de árboles, con un cuaderno de notas en la mano. Había pedido el traslado de vuelta a su antigua escuela, y hoy era su primer día de vuelta en el papel de observadora. Cuando vio a Elena acertar el aro, se sobresaltó, no por el lanzamiento, sino por esa sonrisa, que brillaba como la luz del sol rompiéndose en el agua. Una sonrisa que pensó que nunca más estaría en esa cara. Inés giró la cara. Una lágrima cayó sobre su muñeca, no por tristeza, sino porque, al final, la niña no había sido tragada. A la hora del almuerzo, Elena se sentó junto a Claudia bajo un árbol.
Su caja de almuerzo tenía sándwiches de mantequilla de cacahuete, algunas rodajas de manzana y una caja de leche. Rafael le dijo que podía cambiar la comida si no le gustaba, pero hoy se comió todo, no porque tuviera hambre, sino porque ya no tenía que esconder la comida para mañana. Cuando la excursión terminó, los niños subieron al autobús uno tras otro. Las quejas de que se acabó demasiado pronto resonaron, pero ninguno de los niños se enfadó durante mucho tiempo. Solo necesitaban un caramelo o una nueva broma para olvidarse. Elena se sentó junto a la ventana, como cuando llegó, pero esta vez no miró a lo lejos. Miró hacia la puerta de la escuela, donde el autobús se detendría en unos minutos. Miró sus nuevas zapatillas de deporte, las que tenían cordones. Todavía no sabía atarlas bien. Rafael tuvo que ayudarla por la mañana. Pero él dijo, «No te preocupes, sigue practicando». Hoy lo hizo ella misma, un poco torcida, un poco floja, pero suya. El autobús se detuvo frente a la puerta. La profesora recorrió el autobús recordándoles a los niños que revisaran sus cosas, su ropa, sus calcetines. Luego, le preguntó a cada uno, «¿Quién te recogerá?» Swing, para evitar confundir a las personas. Cuando llegó donde estaba Elena, le preguntó suavemente, en voz baja, no diferente a la forma en que preguntaba a los otros niños, «Elena, ¿quién te recoge esta tarde?» Pensó que dudaría, pensó que señalaría, pensó que bajaría la cabeza. Pero Elena levantó la vista, con los ojos brillantes bajo el sol de la tarde. Su rostro no era tímido, ni demasiado duro. Solo era una niña de 8 años, normal, como siempre debería haber sido. Y respondió, con una voz clara y firme, «Mi papá me está esperando en la puerta». Nadie preguntó nada más. Nadie necesitó explicaciones. El hombre que estaba de pie al otro lado de la valla, con el pelo canoso, una chaqueta oscura y una botella de agua en la mano, no necesitaba papeles para demostrar su papel, porque Elena ya había llamado. Y llamar es elegir. La señorita Inés estaba de pie detrás, agarrando ligeramente el respaldo del asiento. No se coló, no se acercó, solo miró, como solía mirar a Elena a través de la ventana del aula en los viejos tiempos. Claudia saludó con la mano cuando Elena bajó. Elena devolvió el saludo, pero sus ojos no se apartaron de la figura familiar, la figura que había estado esperando, sin insistir, sin impacientarse, como si siempre hubiera estado allí, solo esperando a que ella estuviera lista. Cuando Elena salió por la puerta, Rafael extendió la mano, sin abrazar, sin cargar, solo extendiendo la mano, como un padre extiende la mano para llevar a su hija a casa, y Elena, sin dudarlo, colocó su mano en la de él. Tomando su mano, no pensó en el viaje, ni recordó su antigua casa. Solo pensó, ahora es la tarde, y alguien me ha estado esperando. La espera no era una recompensa, sino una afirmación de que valía la pena que alguien la esperara. Todo había empezado de nuevo, no con una sentencia, no con un toque de trompeta triunfal, sino con una pequeña llamada, ligera, pero lo suficientemente grande como para poner fin a todo un viaje lleno de oscuridad. Mi papá me está esperando en la puerta. La historia de Elena, Rafael y las personas silenciosas, como Lucía, Inés, Rafael. No es una historia de rescate grandioso. Es un recordatorio de que, a veces, para cambiar la vida de un niño, no se necesita un milagro, solo una mirada lo suficientemente larga, una pregunta lo suficientemente profunda y una persona que se niegue a darse la vuelta. Y si tú, que has tenido la paciencia de leer hasta esta línea, alguna vez has tenido la sensación de que te han olvidado, has querido gritar, pero nadie te ha oído, o has pensado que tu voz no era lo suficientemente fuerte como para que alguien te escuchara, recuerda que
Mientras haya una persona que crea que vales, no serás invisible. Gracias por quedarte. Espero que te vayas con algo que quede en tu corazón, no dolor, sino dulzura. Porque a veces, lo más bello no es ser visto, sino ser visto a través y seguir siendo amado.